Nos encontramos en el restaurante de Señorita Women, en el que vamos a ver los principales aspectos relacionados con la descongelación. Es uno de los pasos fundamentales a la hora de poder garantizar la calidad de los alimentos para evitar las posibles toxinfecciones alimentarias. Debemos tener en cuenta distintos factores, como es la temperatura a la que se realiza la descongelación y en la zona de la nevera donde hacemos la descongelación. Así que vamos a pasar a la cocina y allí veremos distintos aspectos. Uno de los factores determinantes a la hora de proceder a la descongelación es la planificación. En esto tenemos que aplicarnos el viejo dicho que dicen todas las amas de casa y todas nuestras madres, que es: no acabo de terminar de hacer de comer hoy y ya tengo que pensar en qué tengo que hacer de comer mañana, Dios mío. Pues este factor no lo tenemos que aplicar, es la planificación, es decir, lo que voy a comer mañana lo debo descongelar hoy. Aquí tenemos unos cuantos productos de cochino negro canario envasados de diferentes maneras. Son distintos tipos de productos, pero sin embargo es un producto crudo que es carne. La carne y otros productos crudos, ¿dónde debemos descongelarla? Pues siempre hay que descongelarla en la parte baja del frigorífico. El frigorífico está a 4 grados, el congelador debe estar a menos de menos 18 grados. Entonces ese cambio de temperatura nos va a permitir que todavía a una temperatura lo suficientemente baja, la carne se descongele lentamente, de manera que la calidad de la descongelación será muy buena, pero sin embargo las bacterias no pueden multiplicarse. Así que lo que tenemos que hacer es ponerlo en la parte baja del frigorífico y fijarnos que no haya ninguna contaminación cruzada con otro tipo de material que esté en el frigorífico. Vamos a ello. Una vez que el producto está en la parte baja del frigorífico, simplemente tendremos que planificar. Si lo hemos puesto hoy, probablemente mañana por la mañana podremos tenerlo ya descongelado y ya podemos prepararlo. Esto es el factor determinante que hablamos antes, que es la planificación. Otro de los factores a tener en cuenta desde el punto de vista de la descongelación es la temperatura a la que están las neveras y los congeladores. Muchos son los usuarios que van a carnicería, a pescadería, a supermercados y se fijan en el precio en el que están los productos, los colores, la disposición, pero rara vez nos fijamos en la temperatura. Debemos fijarnos en los termómetros y en la temperatura a la que están nuestros productos. Los productos congelados deben estar siempre a menos de menos 18 grados y los productos refrigerados siempre a menos de 4 grados. Muchas veces sabemos el precio de un filete o hay una oferta en cualquier establecimiento alimentario, pero no sabemos a qué temperatura se han descongelado esos productos y mucho menos a qué temperatura están los congeladores. Por tanto, debemos fijarnos siempre en los termómetros, que son estos relojitos que están en todos los establecimientos alimentarios por obligación y que deben estar en todos los congeladores y neveras y que deben marcar la temperatura. En este caso, al tratarse de un refrigerador, tiene que estar a menos de 6 grados. Normalmente estos termómetros deben ser verificados para comprobar que la temperatura es la adecuada. De esta manera garantizamos que la descongelación se está haciendo correctamente. Tenemos también la leyenda de los microondas. ¿Qué pasa cuando queremos descongelar en un microondas? Una señora, un caballero va a cualquier centro comercial y compra un microondas y compra un buen microondas porque no es tonto, y entonces cuando compra ese microondas le da al botón de descongelar. Mete cualquier pieza de carne y le da el botón de congelar, aquello da un par de vueltitas, pita, y se da cuenta que la parte externa está descongelada, pero la parte interna, el corazón de la pieza, sigue estando descongelado. Los microondas están diseñados para descongelar un platito de puré, un par de lonchas de jamón, pero en ningún caso piezas grandes. En esos casos siempre debemos de requerir a descongelar en las neveras, porque es el único sitio de la cocina donde se cumplen las medidas sanitarias para garantizar la correcta descongelación. Por tanto, llegamos a la conclusión de que debemos descongelar en la nevera, nunca en el fregadero, que es uno de los sitios en los que normalmente las amas de casa y los amos de casa descongelamos. ¿Por qué no en el fregadero? Evidentemente un sitio como este no reúne las condiciones necesarias para descongelar. No tiene temperatura controlada, hay restos de humedad y además puede ser que haya bacterias de la zona de limpieza, que en definitiva es la zona de limpieza de la cocina o del restaurante en cuestión. Tampoco se debe descongelar sobre la mesa, sobre el pollo o en otras zonas de la cocina, que es donde normalmente la gente descongela. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que la planificación es la madre de todo esto.
tenemos que siempre pensar que debemos descongelar el día anterior para comer al día posterior, y que no nos pase que a la 1 de la tarde resulta que llegan los niños del colegio y tenemos que descongelar la pechuga poco menos que tirándola contra la pared o clavándole un cuchillo. En definitiva, hay que planificarse para descongelar. Para despedir la sección estamos con Marco Santana, el propietario del restaurante Señoría de Agüime. Marco, ¿qué recomendación nos harías para poder identificar un restaurante que pueda hacer buenas prácticas de manipulación de alimentos frente a otro que no? Yo siempre recomiendo que la cocina esté vista al público, al cliente, que el cliente pueda observar la manera de la manipulación del alimento y la limpieza de una cocina, porque una cocina que no esté vista al público, algo tiene que esconder. Claro, si algo estás escondiendo, por algo será. O sea, si la cocina no se ve del comedor, puede ser que en esa cocina no haya una buena manipulación. Bueno, el consejo que nos da Marco, eso indica que un restaurante en el que esté la cocina totalmente cerrada y que resulta que los calamares se pasen por debajo de un ventanuco, a lo mejor en esa manipulación no es tan buena. En definitiva, el consejo que les damos es: hay que descongelar en las neveras y descongelar de una manera correcta, y además ir a restaurantes y a centros alimentarios en los que veamos limpieza y sobre todo que los obradores están abiertos al público. Desde el restaurante Señoría de Agüime, gracias por todo.